5 razones por las cuales debes visitar la senda antigua. Libertad para adorar. Iglesia que evangeliza. Iglesia que restaura. Pastores sensibles al Espíritu Santo. Hay lugar para toda la familia. Te esperamos en todos nuestros servicios. Lunes 7 p.m. oración, 8 p.m. caminantes. Miércoles 9 de la mañana tabernáculo, 7 p.m. celebración. Viernes generación antorchas, 7 p.m. Domingo 10 de la mañana. Todo comienza aquí, por eso debes estar conectado a todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en todas partes. Pero usted debe ahí conectarse por CTN Internacional. Y pronto va a escuchar de qué está pasando con Senda FM, que viene con nueva imagen, muy buenas cosas, buena música y palabra. Definitivamente las redes sociales son del Señor y CTN Internacional las está utilizando para hacer lo que Dios nos llamó a hacer: bendecir, ganar almas y edificarte. Bendiciones. Gold of Fashion, Shalom on the Cliff presentan. Prepárense para el evento del año, el Congreso de Jóvenes Encourage 2024 The Cross, los días 1, 2 y 3 de noviembre, con el pastor David Scarpeta. Con las cosas de Dios no se negocia, Dios es primero. Evangelistas Alexandra Rivera y Beniadiel Cruz. Yo vine a hablar con gente decidida que se para en la brecha y dice: no me voy a quedar aquí estancado, me voy a levantar, voy a caminar y voy a llegar al sueño de Dios. Los adoradores Grace Rodríguez El león está aquí, suena fuerte, él es el grande, nadie puede detenerle, nadie puede detenerle. y Harold Velázquez. Llamado con una misión, y si no fuera por su gracia hoy tampoco habría alguna explicación de cómo aquel niño inspirado de sus manos se volvió una inspiración. Para más información, llama al 787-730-5880 o síguenos en las redes sociales como Generación Antorchas. Encourage 2024 The Cross. Auspician. Tanto, démosle gracias al Señor ahí con sus manos alzadas. Agradecemos, Padre eterno, cuán inmenso amor han mostrado para con nosotros, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu cuidado, por tu favor, Señor, porque cada paso que dimos en este día, Señor, fuimos protegidos, abrazados por ti, Señor. La evidencia es que estamos aquí honrándote y adorándote, Señor. La evidencia, Señor, es que podemos alzar aún nuestras manos, Señor, y darte la gloria y la honra, Señor. Agradecerte por tantas cosas hermosas que en este día pudimos experimentar, Señor. Vimos tu mano de cerca, Señor. Vimos tu cuidado de cerca nuestro. También por cuidar a nuestros familiares, a nuestras amistades, Señor. Gracias te damos. Vamos, exprese el agradecimiento al Señor en esta hermosa noche. Exprésele gratitud con su corazón, pero también expréselo ahí verbalmente. Dígale: Señor, te doy gracias. El Salmo 84 dice que mi adoración, mi carne, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Eso quiere decir que tu espíritu adora a Dios, pero tu cuerpo también se envuelve en la adoración y en la alabanza. Vamos ahí en el nombre del Señor estos segundos. Dele gracias a Dios, que nadie interrumpe este tiempo. Este es el tiempo de darle honra a Dios. Es el tiempo de darle gloria a Dios. Es el tiempo que nada te puede quitar ni desconectar, porque es el tiempo definido en la reunión de los santos para agradecer, para honrar,
para decir, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, gracias por las sanidades de ayer domingo, pero gracias por las sanidades de hoy también. Gracias, porque yo sé que hay almas, Señor, que hoy van a recibir, aleluya, a tu Hijo como Salvador personal. Gracias, eterno presente, gracias. Vamos, alguien puede expresar ahí fuerte, gracias a Dios. Alguien puede expresar, Señor, te doy gracias por lo que he vivido, te doy gracias y te agradezco por lo que estoy viviendo el día de hoy, pero ya sé lo que viene de parte del reino para mi vida y yo me anticipo a darte gracias. No lo he recibido, pero te doy gracias. No lo he abrazado, pero te agradezco, Señor. Aquí hay un pueblo que te adora, aquí hay un pueblo que te adora, te honra, Señor. Recibe nuestra adoración, recibe el perfume, gloria a Dios. Recibe el perfume de nuestra adoración. Trae con bien, Padre eterno, a los que salen de sus casas, a los que salen de sus trabajos directamente a honrarte. Tráeles con bien tu cuidado, tu protección, tu cobertura está sobre ellos, Dios. Y nosotros junto a ellos y ellos junto a nosotros te daremos nuestra mejor alabanza y nuestra mejor adoración. Alguien da un grito de gloria y de victoria. Te daremos nuestra mejor adoración. En esta noche, Señor, recibe todo. Todo lo que vamos a hacer va a ser para que tu nombre sea enaltecido. Gracias te damos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aplaude, aplaude, oh.
gozo, mi dolor. Mi corazón lo cautivaste con tu amor, con tu amor. Tú cambias mi lamento en baile, cambias en gozo mi dolor. Mi corazón lo cautivaste con tu amor, con tu amor. Tú cambias mi lamento en baile, cambias en gozo mi dolor. Mi corazón lo cautivaste con tu amor, con tu amor. Por siempre bueno eres Dios, por siempre bueno eres Dios, por siempre bueno eres Dios. Bueno eres tú, bueno eres tú, por siempre bueno eres Dios, por siempre bueno eres Dios, por siempre bueno eres Dios, bueno eres tú, bueno eres tú. Aleluya. ¿Alguien sabe aquí que Dios es bueno? Lo reafirmamos y lo afirmamos. Y también, bueno, ese aplauso, si se lo da al Señor, por favor. No solamente sabemos que Dios es bueno, hemos estado diciendo, yo mire así como que para el lado de momento, en la parte que está diciendo, has cambiado mi lamento en baile. Yo dije, bueno, ¿será que estamos cantando realmente eso? Dile que está a tu lado, Él cambió mi lamento en baile. Aleluya. Y debes, tome unos segundos y salude al que está a su lado. De repente también, dígale qué bueno verte en la casa del Señor. Dele la bienvenida ahí personalizada. Dile, vamos a unir nuestra mejor adoración, nuestra mejor alabanza al Dios poderoso. Dile, estamos en el lugar correcto, a la hora correcta y con la gente correcta. Gloria a Dios. Este es el día que hizo el Señor, por lo tanto nos gozamos y nos alegramos. Le doy unos segundos más para que salude al que está ahí a su lado, en la parte de atrás, mientras yo doy la bienvenida a todos los que ya se han conectado y se están conectando a las redes sociales. Bienvenidos a nuestro tiempo de oración, como todos los lunes. Los que están en la Florida, allá en Orlando, en Ocala, en Kissimmee, en todos estos territorios y áreas y ciudades, también en Lakeland, bueno, en todos lugares, en Tampa, atentos porque hemos convocado al pueblo para orar por Florida, completo el estado. Así que en el lugar donde usted esté ahí atento, porque en algún momento vamos a hacer una intercesión, un clamor muy poderoso. Alguien vino preparado para clamar al Señor. Y lo que aprendimos de Jesucristo es que a las tormentas le hablamos y le decimos calla y enmudece. Eso es lo que aprendimos. Aleluya. Lo que aprendimos es que las tormentas tienen oído y boca. Le hablamos, las mandamos a callar también en el nombre del Señor. Y hemos venido, no podemos orar diciendo, a ver Señor lo que tú quieres, sino vamos a orar con entendimiento y convicción de declarar que el cuidado de Dios, y que en minutos eso puede desvanecerse, se puede desviar. ¿Alguien por aquí lo está creyendo? Bueno, hemos venido a eso. Ahora, ¿alguien lo cree que Dios puede hacer un milagro poderoso en la naturaleza? Si Él es el Dios de la naturaleza, Él lo puede hacer. Y alguien me podrá decir, alguien por ahí, no sé, en algún lugar del mundo, en Rusia me podrá decir, pero pastor, es que eso es parte de la naturaleza. Está bien, pero no lo queremos ahora para nuestro hermano en Florida. No lo queremos ahora. Alguien dígame conmigo. Por eso le vamos a decir, diga conmigo, calla y enmudece. Dile, calla y enmudece. Y vete a otro lado, ve. Desaparécete allá en los océanos, gloria a Dios. Vamos a comenzar. No solamente vamos a orar hoy solamente por Florida, vamos a tener oraciones diversas. Y siempre me gusta orar, comenzar este tiempo de oración por los pastores, por nuestros obispos, Wanda Rolón, Pablo Ortega, por los pastores de la casa, los pastores que están bajo la cobertura. Siempre a mí me ha gustado comenzar este tiempo de oración, igual por los pastores que están conectados en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Y yo quiero, Brian, ven por aquí. Quiero que hagas esta oración. Aunque aquí habemos pastores, pero queremos recibir esa oración, ¿verdad? En este mes de apreciación pastoral, que nos honren también orando por nosotros, como siempre lo hacen. Así que, Brian, vas a cubrir nuestros obispos, los pastores de la casa, los pastores que están bajo la cobertura espiritual y todos los pastores ahí, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Sean todos más que bendecidos, hermanos. Vamos a ponernos en común acuerdo
para comenzar este tiempo de intercesión. Y es un honor y un privilegio presentar a nuestros pastores, presentar a nuestros obispos, presentar a todos los pastores de esta casa, y no solamente de esta casa, ¿verdad?, sino también de las naciones, de la isla, porque nosotros estamos privilegiados de ser pastoreados por pastores que realmente están entregados a Dios. Así que nosotros estamos en común acuerdo, hermanos, orando en esta noche. Padre, te damos las gracias. Te damos las gracias, Padre, por permitirnos llegar a tu casa hoy. Te damos las gracias, Padre, porque tu bondad y tu misericordia está con nosotros en esta noche. Te damos las gracias, Padre, porque nosotros vinimos aquí a adorarte, Padre, y te presento de una manera especial en acuerdo con todos mis hermanos aquí presentes, a los pastores de esta casa, Padre, a nuestros obispos, Padre, a Wanda Rolón y a Pablo Ortega, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que tú seas con ellos en todo momento. Te pido, Padre, que seas tú con ellos en todo momento, que renueves sus fuerzas, Padre, que renueves sus fuerzas, que cualquier enfermedad, Padre, que esté en su cuerpo de manera ilegal, Padre, porque sabemos que es ilegal, sabemos que las enfermedades, Padre, no te pertenecen. Ahora en estos momentos tienen que retroceder y se tienen que ir en el nombre de Jesús, porque ellos tienen que estar sanos, Yo declaro, Padre, toda neurona, Padre, te pertenece a ti, y hay una restauración de neuronas en el nombre de Jesús. Yo creo, Padre, que sus huesos están firmes, Padre. Yo le hablo a sus músculos, Padre, sus músculos están firmes en el nombre de Jesús. Yo creo, Padre, que el hígado, los pulmones, los riñones, todo, Padre, todo te pertenece a ti, y hoy hay un rejuvenecer en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre, que tú los cubras, que tú los bendigas, que les dé revelación nueva, que les dé unción fresca, Padre. Ensancha su zona, Padre, ensancha su tienda en el nombre de Jesús. De la misma manera, Padre, te pido y hago esta oración extensiva por los pastores de esta casa, por los pastores asociados, Padre, por el pastor Edgardo, por la pastora Victoria, por Zulema, Padre, por Paniagua, por los que se me están quedando, Padre, por pastora Olga. Espíritu Santo, cúbrelos, llénalos de ti. Mira esta asignación que tiene la pastora Olga en Cataño. Oh, Padre, bendícela. Oh, Padre, llénala de ti. Oh, Padre, aumenta la unción. Oh, Padre, llena la iglesia en Cataño. Te lo pido, Espíritu Santo. Sopla como un viento recio en el área de Cataño. Atrae vidas, Padre, a la iglesia. Renueva las fuerzas, Padre, de tus pastores. Yo declaro salud. Yo declaro vida. Yo declaro vida. Yo declaro vida. Yo declaro, Padre, que no hay nada, ningún plan de las tinieblas. Ningún plan de las tinieblas que pueda ir en contra de tus pastores, porque ellos te sirven, y gran asignación tú les has encomendado. Y por eso en esta noche nosotros, Padre, en común acuerdo le levantamos las manos en el nombre de Jesús. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú aumentes la unción en ellos, que tú le des revelación fresca, que la unción de sanidad esté sobre ellos, Padre, en todo momento, que haya un mover profético en ellos, Padre. Yo te pido, Espíritu Santo, mayor sabiduría, mayor discernimiento sobre los pastores, y de igual manera, Padre, hacemos esta oración extensiva para los ministros de esta casa, para los evangelistas, para los maestros, para los profetas. Hermanos, la gloria de Dios está sobre nosotros. La gloria de Dios está sobre nosotros. Y yo creo que el mejor momento no ha llegado. Yo creo que el mejor momento todos lo vamos a ver. Y hemos orado creyendo que hecho está en el nombre de Jesús. Amén. Qué poderoso es. Qué poderoso es su gloria. Quiero que le diga a Él: eres digno, Señor, eres digno. Eres digno de alabar, Él es digno de glorificar, Él es digno de adorar. Póstrate ante el Señor y entrégale todo lo que tú tengas en tu corazón. Porque eres digno, Él es digno, Él es digno, Él es digno. Y Él toma tus cargas, Él toma tus cargas, te renueva, te restaura, te llena, porque Él es digno. Y Él está en control. Y adoramos, Señor. Oh.
tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer y nada que te pueda sorprender, y solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, y nada que me apasione más, y solo tu presencia, y solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante y digno, y solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno y eternamente digno, impresionante y digno, y solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente digno, impresionante y digno, y solo ante ti yo me inclino. Vamos a querer escucharte a ti. Tú eres digno eternamente digno,
impresionante. Solo ante ti yo me quiero, solo ante ti, Señor. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno, y solo ante ti yo me inclino. Tú eres el Dios que perdona, tú eres digno y eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Oh Señor, eres el Rey que perdona multitud de errores. Oh Señor, tú perdonas el corazón del hombre. Rey que perdona multitud de errores. 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 Oh Señor. Rey que perdona multitud de errores. Su mano. Ante ti. Gracias, Espíritu Santo. Que perdona Nos inclinamos ante ti, Jesús. multitud de errores. Sigue siendo el Rey de Reyes, sigue siendo el Señor de Señores. Ante ti. Sigue siendo nuestro Dios. Rey que perdona multitud de errores. Padre, recibe esta adoración de tu pueblo, recibe la adoración. Nos inclinamos ante ti, Señor, agradecidos, reconociendo que tú eres el poderoso, el grande. Nuestras vidas están en el hueco de tu mano, Señor. Somos cuidados por ti, defendidos por ti, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Exprese adoración al Señor, hay unos segundos. Exprese adoración al Señor. Él nos perdonó, nos escogió, nos levantó. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Ahí la persona que está a su lado ahí no tiene que buscar a otro lado, el que está al lado. Quiero que hagamos una oración, unos por los otros. La Biblia nos invita a orar unos por los otros. La Biblia nos dice que nos perdonemos unos a los otros, nos soportemos unos a otros, y también dice que oremos unos por los otros. Yo quiero que tomemos estos minutos para orar unos por los otros, porque hay veces que hemos venido a orar, pero
Tú has clamado, Señor, si alguien orara por mí, aunque no sepa mi situación, pero que ore. Y te pido en el nombre del Señor que ahora mismo, en estos próximos segundos, comiences a orar. Dios pone en tu corazón por aquello que vas a orar, por el hermano que está a tu lado. En el nombre de Jesús comienza a clamar en el nombre de Jesús. Dios te va a mostrar la necesidad, te va a mostrar por aquello que debes orar e interceder en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Es una noche hermosa de clamor, de intercesión. Es una noche muy poderosa donde estamos orando, donde se reúnen los santos a levantar manos santas ante Él. Los hijos que creemos que nuestro Padre tiene respuesta para nosotros. Nosotros somos los que creemos como iglesia, que clamamos al Padre y Él nos contesta. Gloria a Dios. Y en el nombre de Jesús usted va a orar porque está a su lado, como si fueran tus padres, como si fueran tus hijos, tus nietos. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, aquí hay un pueblo que nos hemos reunido, hemos dejado todo, hemos hecho ajuste y desajuste nuestro tiempo para estar delante de tu presencia. Delante de tu presencia en esta hora, Dios, y nosotros entendiendo el poder que tú nos has dado, la autoridad que nos has delegado a través de tu Hijo Jesucristo, Dios, venimos a ti en el nombre del Señor en confianza. No tenemos duda alguna, Dios, de lo que clamamos en esta noche. Tú eres capaz de hacerlo, Dios. El cielo tú lo has abierto esta noche en favor de tus hijos. El cielo está abierto esta noche, Dios, en el clamor de tus hijos, Dios. Tu palabra lo dice y lo especifica, que clamemos a ti y tú has de respondernos en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Esta hora es la hora, es el momento, Dios, es el momento preciso, es el momento, Padre eterno, preciso, donde tu mano se coloca en este lugar, donde la atmósfera, Señor, está alineada con lo que tú has dicho de esta casa. Señor, es el momento, la hora y el lugar, Dios, donde todo se establece para que lo que tú has determinado sobre las familias en este lugar, sobre tus hijos en este lugar, Dios, lo veamos materializado en esta hora, Padre. Yo clamo por tanto que están ahora mismo en sus hogares viendo esta transmisión. Yo clamo, intercedo en el Espíritu por las madres que están desesperadas, por los padres desesperados, por los hijos que claman por sus padres. Yo intercedo en el Espíritu en esta hora por los abuelos que están cansados de luchar por sus nietos, Dios, para que tú intervengas, para que tú metas tu mano de poder en ese lugar, Señor, para que esta noche se complete la transformación que tú has comenzado en la familia. Yo declaro que las cadenas se rompen, que a causa de la unción se pudre el yugo ahora mismo, que las cadenas se rompen, que toda atadura se desata en esta hora, Dios, y llega transformación, Padre eterno, a cada familia de Puerto Rico, a cada familia de Estados Unidos y del mundo entero, Padre. Nosotros te creemos a ti, que no hay nada en el mundo que pueda detener el plan tuyo sobre cada familia. Yo reprendo toda actividad que venga de parte de nuestro adversario. Yo reprendo todo aquello que haya sido lanzado para confundir la familia, para establecer duda en la familia. Declaro liberación, liberación, Señor, ahora mismo en las cárceles de nuestro país. Señor, ellos están presos físicamente, pero tú has de darle libertad en el espíritu, en la mente y en el corazón, Dios, en el nombre de Jesús. Todo altar de Baal tiene que caer ahora mismo. Todo altar de Baal tiene que ser ahora mismo derrumbado en el mundo espiritual. No hay Yemayá, Padre eterno, que pueda con tu poder. No hay poder de las tinieblas que pueda hacer que la familia no regrese a tu brazo. Base mandera inda rebanso terra va con derendima y banso terra va con damanzai dorsei robacai. Me paro en la brecha en esta hora, me paro en la brecha con tu pueblo a declarar un tiempo de libertad, un tiempo de salvación, un tiempo de sanidad. La mente la recupera, el corazón lo recupera. Rescendenda mal
En el nombre de Jesús, Dios, tú eres el Dios que cambia atmósfera, tú eres el Dios que cambia al adicto a droga, tú eres el Dios que liberta al alcohólico, tú eres el Dios que sana la enfermedad terminal. Ahora mismo, tu pueblo está clamando, tu pueblo junto con los caminantes, clamamos a ti, nos humillamos delante de tu presencia, Dios. El cielo está abierto, hermano, el cielo está lleno. El cielo está abierto esta noche. Hay una gloria poderosa de unción, de sanidad, de liberación. Cree por tu familia, cree por tu familia, cree por tu familia. Padre y madre, cree por tus hijos. Yo creo que hay una unción de liberación. Hay una unción de liberación. Hay una unción liberadora ahora. Se rompe toda cadena, toda maldición que ha pasado de generación en generación. Queda deshecha ahora. Se interrumpe esa maldición y la cancelamos. Es echada fuera, fuera, fuera. Hay libertad. Vamos, alguien que tenga libertad, proclama libertad. Hay una atmósfera de liberación. Hay una atmósfera de liberación. Es que no va a pasar esta noche sin que tú abraces el milagro. Tus hijos van a regresar. Tus nietos van a ser libres. Declaro poder de la palabra sobre tanto que está ahora mismo. Vamos, hermano, unos segundos más. Ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús, se revierte todo plan de las tinieblas y todo lo que te ha ocurrido hasta el día de hoy. Dice el Señor, lo hago que obre para bien. Toda pérdida va a obrar para bien. Toda enfermedad Él la va a sanar. Algo está sucediendo en esta casa hoy. Algo se está liberando. Algo está interrumpiendo nuestro crono. El Cairo de Dios está interrumpiendo nuestro cronos. Hay un milagro, hay un milagro, hay un milagro que está tocando tu puerta. En el nombre de Jesús, alguien está dispuesto. Y mamá sotera bacoraba, eva balsotere bequendaba, una basera mamá sotereba. Oh, cielo abierto en esta casa. Cielo abierto en esta casa. Cielo abierto, cielo abierto. Dios te consuela en esta hora. Dios te consuela. Déjate abrazar por el Espíritu. Vamos, recibe nueva fuerza. Recibe nueva fuerza. Y algo está pasando. Algo está ocurriendo. Vamos. Los cielos están abiertos. El cielo está abierto. Y ángeles están cantando. Vamos, y los demonios están huyendo. No hay enfermedad. No hay enfermedad, no hay No enfermedad. hay cautividad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Algo está sucediendo. Ahí hay libertad. Y algo está pasando. Los cielos están abiertos. Y ángeles están cantando. Y los demonios están huyendo. No hay enfermedad. Vamos a hablar lengua así. No hay Habla en lengua en el Espíritu. Habla en el Espíritu ¿Y en esta dónde hora. está el Espíritu de Se Dios? está la bacanderenza, vaya, vaya. Ahí hay libertad. Hay libertad en la Y casa. algo está pasando. Hay libertad en la Los casa. cielos están abiertos. Hay libertad. Y ángeles están cantando. Vamos. Y los demonios están huyendo. Hay una liberación. No hay Hay una sanidad. Hay una No hay sanidad. cautividad. Se rompe ¿Y toda dónde cadena. está el Espíritu de Dios? Mi espíritu siente que hay maldiciones que se están acabando en esta noche. Y algo está pasando. Hay liberación, Los liberación. cielos se están abriendo. Hay pan para los hijos. Y los demonios están huyendo. Vamos, alza tu voz, iglesia, alza tu voz. Alza tu voz, alza tu voz. Vamos, alza tu voz, declara. Declara por tu familia, declara por tus hijos. Vamos, suelta tu mejor adoración, vamos. Tu mejor adoración, iglesia, vamos. En tu casa, acompáñanos, acompáñanos. Están cantando y los demonios
la enfermedad. No hay cabida para la cautividad. Era babacera, Maya. Vamos. Y algo está pasando. Vamos iglesia, vamos iglesia, vamos iglesia. Senda Antigua, hemos venido a orar, a clamar, a adorar. Y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Recibe tu milagro, vamos. Abraza tu milagro, abraza tu milagro. Está ocurriendo algo. Y ángeles están cantando. Y los demonios están En tu casa, 787-730-5880. No hay cautividad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Sube. Ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Se rompe toda cadena de opresión. La unción hace que el yugo se pudra esta noche. Tu familia va a adorar al Dios que tú adoras. Tu familia va a servirle al Dios que tú sirves. Sigue hacia adelante, algo Dios está haciendo. Mientras tú adoras a Dios aquí, algo Dios está haciendo con tu familia. Algo Dios está haciendo con tus nietos. Vamos, ¿dónde está la gente libre? La gente libre. La gente libre. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Se va avanzando. Aleluya. Vamos, apláudale, apláudale y adore, apláudale y adore. Apláudale y adore al Señor, vamos. Toma unos segundos, vamos, unos segundos, vamos. Apláudale al Rey de Reyes. Ahí están los caminantes también orando con el apóstol obispo Pablo Ortega. Vamos, adora al Señor, aplauda a Dios. Aplauda a Dios, aplauda a Dios. Yo quiero leer este salmo rapidito, estos tres versos, porque creo que algo Dios está haciendo. Dile que está a tu lado, recibe tu milagro. Dile, recibe tu milagro. Hay un regalo, dile, hay un regalo del Padre para ti esta hora. Dile, hay un regalo. Dile lo que dice la Biblia. La Biblia dice que toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, no hay mudanza. Dile a alguien, hay un regalo que el Padre te está dando en esta hora. Hay un regalo del Espíritu Santo para ti. Hay un regalo para tu familia. Hay un regalo para tu matrimonio. Hay un regalo para tu empresa. Hay un regalo para la Florida. Hay un regalo para tu territorio. ¿Dónde está la gente que vino a buscar y a recibir el regalo? Ya Cristo lo conquistó. Vamos, alguien diga gloria a Dios. Yo quiero escuchar un pueblo con un grito de victoria en esta noche. Salmo 126. Mira lo que dice el Salmo 126. Ahí los caminantes, gloria a Dios. Ese equipo, ese ministerio muy poderoso. Salmo 26. Si me lo coloca en la pantalla, estaré eternamente agradecido. 126. Salmo 126. Dice así la palabra: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Yo creo de todo corazón que hay un sueño de Dios que Dios depositó en ti. Yo creo de todo corazón que hay familias aquí que Dios ha depositado un sueño en tu espíritu, gloria a Dios. Pero mira lo que sigue diciendo este salmo y lo leemos, el verso 2. Entonces nuestra boca se llenará de... El único que no le gusta que tú sonrías se llama el infierno, Satanás, el adversario. Pero hoy vamos a sonreír y vamos a celebrar. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios no esperamos que llegue el milagro para celebrar y sonreír. Los hijos de Dios nos anticipamos, aleluya, y podemos celebrar. Yo vengo a decirle a alguien en esta noche: tu boca se llenará de risa. Yo creo que va a haber un tiempo donde te reirás tanto y tanto y tanto que vas a incomodar a la gente. No el que está a tu lado hoy, sino gente que no
no le gusta que tú sonrías ni celebres. Habrá alguien de esos en esta noche que vas a sonreír. Y dice que no solamente vas a sonreír. Alguien tiene la mano por acá levantada. No solamente vas a sonreír. Dice la Biblia que tu lengua se llenará de alabanza. Después que ocurra eso, dice, entonces dirán entre las naciones. O sea, cuando la gente comienza a ver que el pueblo de Dios, hay pueblo de Dios esta noche aquí, por supuesto. Por eso hay gente que nunca ha podido entender cómo es que en tus procesos más difíciles tú sonríes y tú celebras y tú adoras a Dios. Hay compañeros de trabajo que no se están volviendo un poco como que contradictoria su mente, porque no entienden que ellos saben tu proceso, ellos saben lo que estás pasando a nivel familiar, pero tú sales de tu casa, tu trabajo, y todo el mundo te ha visto reírte, todo el mundo te ha visto adorar. Habrá alguien de eso en esta noche. Entonces cuando la gente y las naciones, dice, no dice el pueblo, no dice la gente, dice cuando las naciones vean esto, entonces dirán, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Yo vengo a profetizarle a alguien en esta noche. Hay cosas grandes que Dios está haciendo en esta noche. Alguien por allá atrás lo está creyendo conmigo. Alguien puede levantar su mano diciendo, yo creo que algo grande Dios está haciendo en esta hora. Algo grande ahora, algo grande Dios está haciendo en esta hora. Hermano, escuche esto. Usted fue diseñado para cosas grandes. Usted fue diseñado para ser cabeza y no cola, estar arriba y no abajo. Tú has sido diseñado para ser bendecido en el campo, en la ciudad. Oh, gloria a Dios. Fuiste diseñado para algo grande. Entonces las naciones dirán, grandes cosas Jehová ha hecho. Algo grande dará, algo grande dará, algo grande dará, Que no se apague esa adoración y esa alabanza. Aleluya. Grande eres tú, oh Jehová. Agradecemos a toda esa gente linda que está conectada, que son muchos los que están conectados hoy. Qué bueno. La gloria a todos del Señor. Ahora vamos a orar por los enfermos y queremos incluir a la mamá de nuestra hermana Maritere. Ella tuvo que salir hoy un momentito porque su mamá tuvo una caída y oramos para que Dios ponga su mano. Seguimos orando por el apóstol Steven y todo el que tenga, ¿verdad?, una petición. La mamá de Pichi, que ayer sí, pero hoy estaba mejor, pero seguimos orando por ella. Alguien más que tenga como punto de contacto o usted se encuentra enfermo, puede pasar, porque si Dios sanó el hígado de este muchacho, ahí está, alaba, ese hígado está nuevo, aleluya, qué lindo es Dios. Y tantas cosas. Ayer el hermano Huizo me decía, pastora, yo estaba que no me podía enderezar, el dolor tremendo en la espalda. Hubo muchos milagros y Dios va a hacer milagros todos los días. Amén, porque el tiempo de los milagros, ¿qué pasó? No ha pasado. Hemos visto grandes cosas, pero esta iglesia sigue creyendo y estas señales seguirán. Nuestro trabajo es creer y el de Dios es hacer. Mi trabajo es creer y el de Dios es hacer. Así que vamos a orar y vamos en el común de los acuerdos, que es el acuerdo más común, gloria a Dios. Amén. La gente se le hace difícil ponerse de acuerdo. Lo estamos viendo diariamente en nuestro país y en todas las naciones. Pero nosotros hoy como cuerpo, que no le puede decir a la mano vete, ni al pie vete para allá. Oh, gloria a Dios. Ni puede, esa unidad de cuerpo. Si usted se fija, esta cabeza no puede ir por allá, tiene que ir todo en conjunto, en unidad. Hoy hay un día de milagros. Dios bendiga estos varones que pasan a recibir un milagro. Y yo creo por los milagros. En esta noche puede ser que cada lunes digan, allá hay un hospital en Toalta, pero un hospital donde hay un doctor que nunca tiene fila, que siempre atiende a todos los pacientes que llegan, y que dijo, reman solo allá, como en la antigüedad, hermano. Mire, de eso no se habla mucho, pero el apóstol Pablo, cuando llegaba a los lugares, había unos milagros impresionantes. Y a Pedro le ponían los enfermos para cuando él pasara. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Si Dios es el mismo, es que nosotros somos los que tenemos que creer. Estas señales seguirán. Es
contundente. Es necesario que el Dios se muestre a través de los milagros, a través de las señales, para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Y si hay alguien en esta noche que quiere venir como punto de contacto, y los que están ahí, amén, puede, ponga su notita ahí, que tenemos ahí en los teléfonos. Dios sabe lo que usted está escribiendo. Eso es un acto de fe. Eso, pasar es un acto de fe. Esto es un acto de fe. Un acto de fe. Así que vamos a orar. El que te sanó a ti, sana a la persona que vienes aquí representada. Oh, gloria a Dios. De un cáncer terminal, hermano. Porque el médico dice es terminal, pero Dios dice, ahora es que yo empiezo. Ahora es que, anda, alaba, santo, aleluya. Este mes para mí es bien hermoso, porque nací 2 veces. 2 veces nací este mes, gloria a Dios. El 15 de octubre, hello, el domingo. Y el 23, Dios me dio vida. Y puedo hablar de vida porque Dios me la dio. Y puedo testificar de lo que Él hizo. Y hoy quiero testificar contigo. ¿Habrá alguien más? Pastora Belisa, venga, vamos a clamar y creer aquí por los enfermos. Más adelante vamos a hacer esa oración especial por la Florida, hermano. Como dice el americano, it's a threat. Es una gran amenaza. Pero yo conozco al Dios que le dijo a los vientos y al mar, enmudece. Adelante, pastor, vamos a orar por los enfermos. Amén. Así será la palabra, lo que hemos sido enseñados durante todo el mes de septiembre, que sale de nuestra boca, no volverá atrás vacía. Creemos que por la llaga de Jesucristo fuimos todos curados. Levante esas manos, Padre, en el nombre de Jesús. Llegamos a ti en acciones de gracias. ¿Por qué? Porque tú escuchas y respondes. Y en esta hora, Señor, declaramos tu palabra para los que están aquí en este lugar, para los que nos siguen a través de los medios. Declaramos que no hay enfermedad que pueda quedarse en los cuerpos. Le ordenamos que salga ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Toda dolencia, toda enfermedad producida por demonios, toda enfermedad que no es producida por demonios, que llegó por alguna circunstancia, la reprendemos ahora en el nombre de Jesús. Aplicamos esa sangre preciosa y declaramos que por la llaga de Jesucristo todos ellos son sanos. Ahora se sana el páncreas, se sana el hígado, se sana todo el sistema circulatorio. Oh Padre, todo órgano del cuerpo que está afectado, ahora mismo recibe sanidad en el nombre de Jesús. Toda neurona, todo neurotransmisores, toda célula del cuerpo, sistema circulatorio, sistema linfático, sistema esqueletal, ahora mismo. Y alineas a la palabra. Enfermedad eres ilegal en el cuerpo de los hijos. Vete fuera a lugares desiertos. Enviamos todo espíritu de enfermedad. Y no puedes regresar a tocar el cuerpo de los hijos de Dios. Ahora mismo declaramos salud. Recibe tu milagro, recibe tu milagro, recibe tu milagro, recibe tu milagro. El que no se podía doblar, que se doble. El que le dolía la rodilla, que la mueva. Mueve tu cuerpo, acciona ese milagro. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos salud para todos los enfermos. Ahora, en el nombre de Jesús, declaramos que por la llaga de Cristo, declárelo conmigo, soy sano. Adora, 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 adora. Restauranos, vivificanos y ayúdanos. Llénanos, bautízanos,
goza, un tiempo de gozo. Y te vas a sorprender, porque no va a ser ni la mano del médico. Voy a ser yo, dice el Señor. Poderoso, poderoso. Venga, mamá, vamos, 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 adórale. Restauranos, vivifícanos, Espíritu Santo. Alégranos, Espíritu Santo. Llenas el lugar. Recibe gloria, Jesús. Rápidamente, algo que el Espíritu Santo puso en mi corazón ahora, antes de continuar orando, nos preparamos para todos los que ministramos al Señor, que debe ser toda la iglesia, ¿verdad? Mucha gente se ha enfocado en temas que son subtemas. El tema principal es Cristo. ¿Qué predicamos ayer? La victoria está en Cristo. Pero cómo el enemigo ha logrado de alguna manera seducir a tantos predicadores que el enfoque y la predicación no es Cristo. Son las añadiduras. Y por eso hemos sido atacados. Nos atacan a todos. Pero las añadiduras no tienen poder. Lo que tiene poder es Cristo. Y la promesa es esta, ministros que me están viendo, que me escuchan, que están presentes. Y hermanos, pueden sentarse un chin. Es algo fuerte que venía a mi espíritu y el Señor me decía, mientras tú sigas predicando a Cristo, me prediques a mí y lo que Él hizo. Porque sabe una cosa, cuando Jesús lo enterraron, su cuerpo mortal, ¿se acuerda? Que predicamos ayer. Se levantó un cuerpo inmortal que vive para siempre, eterno. Pero nosotros hemos sido limpios con una sangre que cuando a ti y a mí nos entierren, que no nos van a enterrar porque no tomamos el jacto, gloria a Dios, pasa que no se puede quedar la tierra con nosotros, ni el infierno se puede quedar con nosotros, porque nosotros tenemos el ADN de Jesús. Por eso es que los muertos en Cristo, ¿qué? La tierra tampoco nos va a poner retener. Es que hay cosas, y tú le dices eso a la gente te queda viendo, de verdad. Entonces ya no van a tener miedo a morirse, pero tampoco quieran morirse antes de tiempo. Pero escuche esto. Mira lo que dice Marcos 16, verso 14. Yo sé que usted lo ha leído, pero que hoy se nos revele plenamente a qué nos llamó el Señor. ¿A qué nos llamó el Señor? Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos. ¿Quiénes eran los 11? Los discípulos, los apóstoles. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Diga, a pesar de eso, a pesar de regaño, cuando a ti te regañan no es para anularte, es para que crezca. Gloria a Dios. Y les dijo, les dio la mayor encomienda: id por todo el mundo, ¿y qué? Y predicad el evangelio. ¿A quién? ¿Cuál es el trabajo de nosotros realmente? ¿Y cuál es la gran comisión? Pues entonces, ¿por qué nos hemos ido por los subtemas cuando lo que tenemos que hablar es de Jesús? Alaba. Y sigue diciendo, el que creyere, tu trabajo tampoco es obligarlos a creer. Tú le das la palabra, el que creyere y qué, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Y miren lo que sigue a continuación. Y hay unas señales para los que predican a Cristo que van a venir. Quieras tú o no quieras, van a venir. Y estas señales seguirán a los que creen. Pero ¿quiénes son los que creen? Tú primero es el que cree y lo compartes. Y el que lo recibe también. En mi nombre echarán fuera. O sea, ¿cuál es el requisito para echar fuera demonios?
No te oigo. Ser pastor, ser apóstol, ser obispo, ser maestro, ser, no, es creer. Es creer. Si la iglesia entera trabaja bajo esos conceptos y principios bíblicos, no cabemos en un mes, no cabemos aquí, porque cada cual va a ir a llevar el evangelio y estas señales se van a manifestar. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Próximo verso. Alaba. Tomarán en las manos serpientes. No ande por ahí que hay un montón de culebras en Puerto Rico. Y si bebiera cosa mortífera no les hará daño. Pero ¿qué sigue diciendo? La sanidad sería una constante en la vida nuestra. Vemos un enfermo y le ponemos la mano. No nos resistimos, no nos podemos resistir. Que estás enfermo, paquete. Ay, me voy a poner una mascarilla para ver si me pega. Deja el miedo ese. Hay gente que anda miedo y por eso la defensa le baja por el miedo. Yo me monto en los aviones, no soy responsable, pero yo no ando con miedo. Yo soy trasplantada, tomo medicamentos que me mantienen mi defensa y que abajo. Imagínense yo con la defensa arriba, ¿cómo será eso? ¿Ah? Y yo no me pongo una mascarilla, yo no, nada. Hermano, y contados son las veces que me da una gripe o algo, para la gloria de Dios. Porque hay unas palabras que uno tiene que creer. Y si me da catarro, pues le da catarro y sigo para adelante. Pero ese miedo que se me pegue algo, no se me pega nada. Que tengan cuidado que están de frente, que te voy a quitar lo que tienen. Y tú tienes poder para hacerlo. Levanta la mano, tú tienes autoridad para echar fuera la enfermedad, para echar fuera los demonios. Iglesia, sé iglesia. Iglesia, sé iglesia. El infierno tiembla cuando tú haces como iglesia lo que tienes que hacer. Aleluya. Echa fuera los demonios, sana a los enfermos, liberta a los cautivos. Hay un mundo que espera por nosotros. Aleluya. Y no podemos seguir jugando a iglesia. Hay que ser iglesia. Lee, ven acá. ¿Qué pasó en los sábados allá en... Esta gente, mientras todo el mundo estaba en otra cosa. Claro, cada ministerio tiene su especialidad también. Pero todos estamos llamados a eso. Y el sábado, estos estaban y que en el Monstruo Verde, que a lo mejor no están viendo en el Monstruo Verde. ¿Qué es el Monstruo Verde? Bendiciones, mi hermano. Monstruo Verde, la institución de la cárcel, la máxima de Ponce. Le llaman el Monstruo Verde porque no sé, ahora la pintaron, pero estaba pintada antes de verde. Y es como una torre. Nosotros nos dieron el privilegio de... ninguna institución hace retiros de noche. Nosotros llegamos tarde, por la tarde durante la noche. A las 7 de la noche empezamos a ministrar. Wow. Es un privilegio que cuenten con esta iglesia. Confían en la unción que hay. El sábado bajaron, eran 45 confinados de los más fuertes. Le ministramos lo que es el perdón, el Dios de la segunda oportunidad. Y todos no titubearon en aceptar a Cristo. Aparte de eso, que hubo sanidad interior, ¿verdad? Porque el paquete viene completo. Pero me estuvo curioso porque cuando uno va a las diferentes instituciones, cada director o superintendente trabaja distinto. Y cuando terminamos, el superintendente nos dijo, tienen puertas abiertas aquí con nosotros. Ellos mismos se dan cuenta que estamos haciendo un trabajo que ellos no pueden hacer. Solamente la iglesia lo puede hacer. ¿Okay? Todos los que están aquí, entiendo que estamos preparados y estamos ungidos para hacer ese trabajo. ¿Está bien? Sean todos bendecidos, mis hermanos. Amén, gracias, profeta Lee. Qué tremendo, hermano. Aleluya. Y entonces, la consecuencia de creer va a ser esto. No es que tú vayas detrás de eso, es que esas cosas van detrás de ti. ¿Qué cosa? La sanidad, la liberación. Todo esto, hermano, está para nosotros, la iglesia de Cristo. Y es triste ver y escuchar, sin ánimo de, ¿verdad?, ver gente que ya se rindió y pues están tan conformes. Y pues, ¿cómo que pues? Mientras yo tenga aliento y mientras yo tenga sangre en mis venas, como ningún pues, peleó la buena batalla de la fe. Y tú también peleala. No nos vamos a acostumbrar
No nos vamos a conformar a lo que en este mundo está pasando. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Amén. Y ahora pues vamos a orar por... ¿Qué fue lo que... Espérate, Hechos, vamos a Hechos un momentito. Yo quiero terminar, pero vamos. Aleluya. Eso supone, yo me iba en un avión esta mañana porque yo voy a ser bisabuela. Qué muchachito para salir esta semana, mi alma alaba a Dios. Pero prudentemente decidí no ir y orar por ello, que es mi mayor arma, es la oración, y la suya, y todos los que tenemos hijos y familias allá. Y aunque no tuviera nadie, tenemos que orar por ellos, porque son seres humanos que merecen que una iglesia se ponga en la brecha. Pero estoy aquí esta noche, Dios sabe todo. Y mira lo que dice el capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Y para qué? Para ser testigos. Para que seamos testigos. ¿Tú sabes por qué las cosas no te salen bien a veces? Porque tú no le dices a nadie. Tú no eres testigo de nada. Tantas cosas que Dios ha hecho en tu vida y no le dices a nadie nada. Y piensas que Dios te va a levantar con algún ministerio si no le hablas a nadie. Mi primer ministerio en Chicago, aparte de tocar la guitarra, fue que yo leí esa palabra que había que ser testigo y que predicar, y yo sentí una carga y el pastor no me mandó para ninguna parte. Nosotros teníamos una carnicería y los martes yo los cogía libre, y yo cogí muchos tratados de la iglesia y me paraba en la parada de guagua de la CTA, que es allá el transporte es una cosa seria, igual que aquí, pero es que va a mejorar cada día, gloria a Dios. Y me paraba en la parada de guagua y repartía tratados, le veían la cara. Si era hispano, le daban español. Si era americano, hermano, esto no nació por un capricho de Dios. Dios me probó primero. Y la gente pasaba, nuestros clientes de la carnicería, y le decían a Pablo, mira, le quise dar pon a Wanda y no se montó. Dice, no, ella está trabajando. Trabajando para Dios, repartiendo tratados. Todo el día, martes, era el día de los tratados. Los viernes, yo hacía un caldero de arroz, porque yo cocino bueno. Nadie sabe, pero yo lo sé. Y cocinaba arroz con gandules y hacía una carne, porque teníamos carnicería, y llamaba a todas las prostitutas que se prostituían en la barra de al lado, que le llamaban double door, porque nunca cerraba. Era toda la noche el asunto. Y los viernes era el banquete para alimentar a las prostitutas y a los deambulantes. Había un deambulante que se llamaba Mr. Joe, que era que, bueno, él era medio deambulante, tenía donde dormir, pero siempre estaba bebiendo, siempre. Y él no quería tanto que cuando Marisol iba a ir a la escuela me decía, I go with her. Y él medía como 7 pies. ¿Quién se me metió con Marisol? La acompañaba a la escuela y cuando salía me la traía al puerta. Una cosa impresionante. Loreta se convirtió. ¿Y quién es Loreta? Una morena que medía como 6 pies de altura. Y su hija iba para el 4º año, el prom. Y como ya yo no usaba esa ropa que se usaba antes, los entendidos entienden. Yo me la llevé para mi casa y le di toda la ropa que pude. Y fue para su prom. Hermano, yo digo esto, yo no lo digo a nadie, pero usted es del grupo íntimo. Esto no nació de un capricho que yo quería ser pastora, lo menos que yo quería era ser pastora. Yo vi cómo lloraba mi pastor. Bienvenido al pastorado, mi amor. Ella ya fue pastor, ya sabe. Yo no quería, pero Dios me llamó. Pero tiene que haber pasión por las almas, porque aquí la meta no es nosotros, ni es gloria, ni... Si Dios me ha dado a conocer es porque Él ha querido, pero no es eso, es Él. La meta es ganar las almas para Cristo. Y no hay mayor satisfacción que yo voy al supermercado con 3 escoltas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O a cualquier lugar, a la plaza, donde quiera, que me gusta, que no me gusta cuando puedo. Ay, ¿usted es la pastora? Sí, me detengo porque si me dicen usted es la pastora, ellos quieren algo que yo puedo darle. No te vuelvas orgulloso porque Dios te use, no. El servicio es 24/7 a toda hora, aunque sea. Si no puedes mucho rato orar, pues ora, Padre, en el nombre de Jesús. Igual te oye Dios. Dios es fiel, hermano. Enamórese del propósito de Dios. Vamos a orar por Florida. Venga, póngase de pie.
¿Y cuál fue el primer mensaje de Pedro? Ahí mismo lo buscan. El libro de los Hechos es la iglesia, con sus virtudes y sus defectos. Pedro predicó de Jesús, ¿y cuántos se convirtieron? 3,000, 5,000 en 2 prédicas. 2 prédicas. Yo imagino los brazos de los diáconos bautizando. ¿Tú te imaginas? Vamos a levantar un clamor. Y voy a pedir que Pastor Dwight aproveche, Franklin aprovecha. Venga acá, párese aquí. Voy a aprovechar que está el ministro Jadamet también. Judy, ven. Y vamos, ellos cada uno van a hacer una oración ahí en cadena, pero vamos a darle con todo para decirle a Milton que en Florida hay gente de Dios y que yo sé que la nación está bajo un ataque, porque la nación como tal le ha dado la espalda a Dios, pero hay un remanente. Hay un remanente. Hay un remanente. Y Dios le habló claro a Abraham. Cuando Abraham preguntó, y Dios le dijo: voy a destruir a Sodoma y a Gomorra, pero si hubieran 50, no la destruyo por amor a 50. Y por ahí bajaron y no había ninguno, casi ninguno, porque ni Lot era alaba. Pero yo sé que en la Florida en este momento está mi hija con su iglesia orando. Y hay montones de iglesias orando y en las naciones están orando. Así que hay más de uno allí clamando al cielo. Y nosotros en el común acuerdo por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por toda la Florida, de norte a sur, de este y a oeste. Comienza, Judy. No me digan que Él no lo puede hacer. No me digan que Él no se mete en estas cosas. No me digan que Él, Milton, es poderoso. No me digan más nada de eso. Díganme que mi Dios es todopoderoso. Yo soy testigo. Esta tierra es testigo que cuando viene así se ha levantado un clamor. Yo soy testigo que los vientos cambian, que la ruta se desvía, que la cosa se desvanece, que el manto de Jehová, la chequina de Jehová, se pone como muro ante muro. No me digan que no crea. Yo sé que hay ángeles que van alrededor de la tierra. No me digan que no crea, porque esta tierra es testigo de Dios. En esta hora, Padre, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y en esta hora, Señor, en este culto que hemos rendido a ti, nos hemos humillado y te hemos pedido perdón. Pero perdón en unidad. Y tu palabra dice: si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, oh Jehová, cuando tu pueblo se humilla en unidad, hay restitución en la autoridad de Cristo, y poder y autoridad es dada en esta hora. En esta hora arrestamos los vientos. En esta hora arrestamos los vientos y llamamos alineamiento a la naturaleza. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos la sangre de Cristo, desactivando toda actividad del segundo cielo. Y levantamos y empezando un clamor desde la única perspectiva de esta noche: Jehová reina con poder y autoridad. Este es el Dios de nosotros. Te damos gracias. Te damos gracias. Porque hoy no somos uno. Somos un ejército dimensionados en el Espíritu. Llamando las cosas por fe. Atando todo espíritu de destrucción. Alzando a Cristo para la
Gloria a Dios. Santo, 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 santo. Oh, sí, Señor. Hoy se rompe todo yugo, toda cadena. Hoy le hablamos a la naturaleza. Así como el Señor iba caminando sobre las aguas y le habló. Enmudece. Únete a mí. Necesito que se unan a mí. Porque esto es para los que creen. Esto es para los que creen. Y el Espíritu me trae a memoria. Una vez mi amada estaba ministrando en Santo Domingo. Y aquí había un huracán. Y el Señor le dijo: háblale a los vientos. Háblale a los vientos. ¿Sabes qué? El Señor les dice: háblale a los vientos. Usted necesita hablarle a los vientos. No con temor, sino con la certeza de quién usted le está sirviendo. Y en esta hora yo me uno a ustedes para hablarle a los vientos y decirle: te tienes que disolver. Te tienes que desvanecer. Porque al Dios que nosotros le servimos es más grande que tú. Al Dios que nosotros le servimos y le creemos tiene dominio sobre ti. Así que yo te hablo a ti, viento, y te ordeno que te tienes que disolver. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Tú no tienes parte ni suerte con la Florida. Allí hay un pueblo clamando. Aquí hay un pueblo que ha creído y ha de disolverse. Allá están mis hijos, está mi nieto, están mis yernas. Y yo sé, yo tengo la certeza de que ya Dios hizo algo. Yo tengo la certeza de que ya Dios hizo algo. Yo no voy a esperar que vengan las noticias. Yo estoy declarando que los vientos se disuelven, que las lluvias se van, que este incircunciso no tiene parte ni suerte, sino que al Rey, al dueño y Señor de la tierra y de los cielos, le habla al viento, y este suelto es desolvido, es desatado, es disolvido, es desvanecido por el poder de Cristo. Nuestro apóstol decía que habíamos que creer. ¿Cuántos creen aquí? ¿Cuántos creen aquí? No de boca, sino de corazón, sino de mente, de entendimiento. Porque esto es para los que creen. No necesitamos ver, ya hemos declarado. Y ya yo tengo certeza de que ya fue disuelto. Así como se levantó, así mismo se va. Así mismo se va en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora, junto a este pueblo hermoso, Señor, declaramos que tú tomas control de los vientos. Que esta tormenta, Señor, es reducida a nada. Es reducida a nada, Señor. Simplemente va a ser una llovizna, simplemente va a ser un aguacerito, simplemente va a mojar los carros para que se refresquen. Porque nada tiene que hacer allí. Porque aquí hay un pueblo creyendo, con la certeza de que tú ya has hecho el milagro. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cada uno de los que está aquí o tiene un familiar o alguien conocido. Ayúdame a dirigir la mano hacia allá. Ponte a ese lado hacia allá. Y vamos a imaginarnos que allá está la Florida. Y enviemos una palabra. Padre, declaramos una palabra de cancelación. Así como el centurión le dijo a Jesús: solamente envía la palabra, Padre. Porque hay una palabra, Señor, que si guardamos esa palabra, Señor, tú le envías y no retorna atrás vacía, Señor. Oh, Espíritu Santo, Señor, mira cada casa, Señor. Mira cada hogar que guarda tu palabra, Señor. Tú los proteges, Señor. A la distancia esta palabra cruza los mares, Señor. En el nombre tuyo, Señor, porque la palabra es poderosa, Señor. La palabra cancela, Señor. La palabra edifica, Señor. Declaramos, Señor, que esto se cancela en el nombre tuyo, Señor. Los cubrimos, Señor. Cada hijo, cada nieto, cada padre, cada hermano, cada hermana, cada
familiar que está allá afuera, a la distancia, Señor. Enviamos tu palabra, Señor. El cuerpo de Dios te está enviando la palabra, Señor. Así como tú la enviaste a aquel criado, Señor, a sanidad. Le enviamos ahora la palabra cancelación, Señor. En el nombre tuyo, Señor. Padre, declaramos, Señor, que está hecho, Señor. Gloria a Dios. Santo Aleluya. Padre. Vamos a dar un aplauso al Señor ahí. Vamos, retumbe. Que desde Puerto Rico enviamos una palabra a los aires. Y los aires responderán por el dicho de nuestra boca. Hubo un profeta que dijo: los cielos se cierran y se cerraron. Pero hubo un profeta que dijo: los cielos se abren y se abrieron. Puerto Rico, prepárate, porque tu boca será escuchada como una boca profética. Desde Puerto Alta, Puerto Rico, enviamos una palabra a los aires y declaramos que el viento responderá por el dicho de nuestra boca. En esta hora declaramos que los vientos retroceden. ¿Y quién es este? Decía uno, que aún el mar y los vientos le obedecen. Rebanso, torrobo, catarabaquiaba. Declaramos, Padre, y así como el ángel protegió a los hijos de Egipto, que la muerte no los tocó, tú cubres. Declaramos cobertura sobre tu casa, sobre tus hijos. Ninguna plaga, ningún viento, nada tocará su morada. Pero desde Toa Alta, Puerto Rico, declaramos proféticamente que el viento responderá al dicho de nuestra boca. Profetizamos sobre los aires. En esta hora declaramos que se degrada. Se te rebacata la basata, la vaquiaba. Yo veo el número 5, yo veo el número 4, yo veo el número 3. Recata la basete, rebequiaba. Rebansoto robo. Vamos, utilice tu boca como boca de trompeta. Profetiza desde Puerto Rico. Enviamos saeta, enviamos flecha. Recatarabasoto roboquiaba. Todo espíritu de temor retrocede. Todo espíritu de temor retrocede. Rebacatarabasoto robocuaba. Como boca de trompeta. Profetizamos desde Puerto Rico. Los vientos responderán a la palabra. Retrocede. Profetice, profetice. Nuestro sonido profetizará. Se escucha la trompeta desde Puerto Rico. Los vientos responderán. Responderán. La palabra fue lanzada. Retrocede. Vamos, dígale algo, dígale algo, dígale algo. Usted tiene fuerza en la boca. Usted tiene fuerza en la boca. Todo viento contrario se convertirá en un viento favorable y la gente reconocerá que Cristo sigue siendo el Rey de eso. Me llama la atención que el apóstol dijo hace un instante proféticamente: hay una lucha sobre esta nación. 2 tormentas corridas han venido a visitar. Hablaba con un apóstol en estos días y me dijo: hace más de 120 y pico de años que algo así no ocurre. Diga conmigo: son señales. Dígalo fuerte: son señales. Pero nosotros siempre vemos las cosas desde el punto de vista profético. Lo vemos para bien. Y todo viento contrario se convertirá en un viento favorable. El tamaño de tu aplauso será el tamaño de tu fe. El sonido de tu aplauso será el tamaño de tu fe. Un profeta de alto nivel dijo: viene avivamiento sobre la nación americana. Y será un avivamiento con el sonido en español. Hay muchos latinos que Dios ha permitido que toquen esa nación. Es porque viene un avivamiento inevitable. Y aunque a la gente no le guste, cuando Estados Unidos se prende en fuego, las naciones Centro, Suramérica, Europa se prenderá en fuego. Y aunque ha habido una contrariedad, en esta hora será removido. Rebasete, rebacoa, rebacata, rebasete, rebequiaba. Vamos, profetiza, profetiza. Hay una unción apostólica sobre esta casa. Hay una unción profética. Y desde Toa Alta, Puerto Rico, nos adueñamos de los aires y se abren portales para profetizar que
que todo viento contrario se convertirá en un viento favorable. Y lo que los profetas anunciaron sobre esta nación, nada lo detendrá. Hay un fuego que se encenderá en esta bendita nación. Y aunque hay una pelea en los aires y los vientos están simplemente anunciando lo que en el mundo espiritual está aconteciendo, yo bendigo a Dios por esta isla. Siempre hemos estado en la brecha a favor de todo lo que está ocurriendo. Y el Espíritu Santo me hablaba y me decía, así como en Egipto se paseó el espíritu de la muerte y aquellos que estaban bañando en sangre, los protegí. Aquellos que están lavados con la sangre comiencen a adorar. La sangre del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo se está desatando sobre esta nación. Veo un baño de sangre, pero no un sangre de muerte, sino un sangre de redención, de avivamiento, de segundas oportunidades. Y esta nación reconocerá, y aún en estas benditas elecciones viene un cambio. Se llama la ley de la alteración. Viene un cambio a favor de todo lo que el Espíritu Santo hará sobre esta nación, porque la Biblia dice que en los posteros días, mientras muchos están esperando calamidades, hambre, peste, destrucción, la iglesia está esperando el mayor derramamiento de su espíritu sobre toda carne. Nuestros padres de Puerto Rico, la palabra ha sido lanzada y los aires responden a nuestro favor. Declaramos cobertura sobre esta nación, sobre todo sobre nuestros hermanos de la fe, aquellos que están orando, están creyendo, Señor, que su fe, Señor, sea más fuerte que el poder de estos vientos. Disípalo. Me mostraste el 5, me mostraste el 4, pero me mostraste el 3. Degrádalo, pero sobre todas las cosas protégelos, para que aún la ciencia, para que aún las noticias, los que controlan las redes sociales, los que controlan, Señor, los canales de televisión, reconozcan que hubo una cobertura sobrenatural y que digan, como dice Apocalipsis, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, y toda lengua confiesa y toda rodilla se doble en el nombre poderoso de Jesús. Alguien que diga gritando amén. Vamos, aplauda fuerte. Dijeron que el miércoles que toca tierra, pero que en 9 horas se fortaleció. El 9 para mí es importante. Que con la misma intensidad que se fortaleció se ha degradado completamente. Dele gloria a Dios. ¿Usted cree que Dios no permite estas cosas para que todo el mundo se ponga a orar allá? ¿Usted no cree que hoy está todo el mundo orando allá? Las iglesias que no tienen culto de oración inventaron culto de oración. La gente que no ayuna está ayunando. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gracias al Señor? Porque en todo y para todo, todo va a obrar a bien para aquellos que amamos a Dios. Y yo creo esa palabra. El Señor sabe que allí están nuestros tesoritos. Aleluya. Y nuestros hermanos. Y alguien tiene, ¿quién tiene familia allá? Imagínate, mira eso. Allá está también. Tenemos todos familia. Tu hermano que está allí en West Palm Beach. Y acá, y allá, y allá, y Sarasota está Benji con los muchachos. Bueno, todos. Y los que no conozco, todos son familia mía. Vamos, de maldad. Gloria a Dios. Así que nos preparamos para ofrendar. ¿Cuánto dan gloria a Dios ahora? Pelee con las manos, con la boca, con los pies, pero también con la ofrenda. Gloria a Dios, porque Dios bendice al dador alegre. Les quiero recordarles que el día 4 de noviembre es lunes. Tenemos una convocatoria aquí de oración para antes de las elecciones. Si hay que orar aquí, porque usted sabe que este territorio es de Dios, pero hay muchas situaciones, hasta amenazas de muerte y cosas terribles que nunca se habían visto, y todo eso hay que pelearlo en el espíritu, porque esto es un cuartel general del reino de los cielos. Amén. De aquí enviamos misiles, pero son de los mejores. Gloria a Dios, de oración. Aleluya. Así que el día 4 les digo, ¿verdad?, que vamos a estar orando aquí en la casa. Y este miércoles tenemos un tremendo servicio, no se quede nadie, este domingo tampoco, alaba, ya sabe. Y el 4, 5 y 6 de diciembre vamos a tener al hermano Magdiel Narváez con un seminario gratuito. Vamos a empezar temprano.
Vamos a tener breve devocional porque queremos que él tenga el tiempo. Va a hablar del arrebatamiento. Tema que para algunos ya no es, pero yo sí creo. De las señales del fin, de lo que es la gran tribulación y la segunda venida de Cristo. Míralo ahí. Así que él está orando, ayunando también, y nosotros acá igual, y cubrimos ya toda la hermana Mariteria, todo ya está bien en el nombre de Jesús, y nuestros caminantes, y pronto inauguramos la casa de oración. Le vamos a dar el privilegio que le inauguren los caminantes. A todo el mundo va a ser caminante, ya verá. Pero, luego pues va a estar abierta para que a la hora que usted desee ir a orar allí, 24/7, va a estar disponible. Yo me encontré con un pastor hace 2 días y me dijo: pastora, la casa de oración hacía tanta falta. Yo sí lo sé, que me la cogió Lucy para la universidad. Ella la reclamó y se quedó. Pues ahí está la universidad. Pero ahí venían unos pelú a la 1, a las 2 de la mañana, entre ellos Keropi. Este pastor me traía esos pelú. Entonces el guachiman se asustó y dijo: mira, ahí vienen unos pelú. O sea que venían a orar aquí. Y todavía vienen, ahora caminan algunos de ellos, gloria a Dios por los pelú, y los que no tienen pelo, pues lo lamento por ustedes, hermano. Están orando ahí pidiéndole a Dios. Pastor Ramón, llévenos en oración por las ofrendas, vamos a ofrendar, pastor, venga. Pastor Ramón parece un muchachito, es que después de los 60, se supone que nosotros nos veamos más jóvenes, ¿verdad? Amén, dele gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos llegaron a los 60? Pues por eso que nos vemos bien. Estamos en el 6º piso. Ore, pastor, por las ofrendas. La gracia de Dios es tremenda. Damos gracias al Señor por eso, ¿verdad? Vamos por más, eso es. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú nos das, y de lo que tú nos das, nosotros damos para tu obra. Dependemos totalmente de ti y depositamos nuestras ofrendas para que tú las multipliques, y sabemos que se invierten bien en tu reino, y declaramos abundancia para todos los que pueden dar, y los que no pueden dar, declaramos que tú les suples. ¿Cuántos creen que está hecho en el nombre de Jesús? Dele un aplauso al Señor, aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. casa de mi padre. Vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi padre. Vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi padre.
tormentas y los huracanes no los manda Dios. Tengo que hacer como Espíritu Santo me dijo. Ok. ¿Cómo lo pruebo? Mateo capítulo 7, verso 24. El que oye estas palabras y las hace, le compara un hombre prudente, porque como estamos en el mundo, hay ataques, hay de todo. Y las hace, le compara un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Pero, ¿qué viene? Lluvia, vientos, ríos, soplan y golpean contra la casa. Pero, ¿qué sucede? Eso no lo mandó Dios. Eso es parte de lo que estamos hermanos. Por eso es tan importante que usted esté parado sobre la roca que es Cristo. Porque van a soplar, pero tú te vas a mantener de pie y los tuyos y todo eso. Eso quería aclararlo, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, eso lo manda Dios. No, ningún manda Dios. Y usted dirá, pero Dios no tiene control de todo. Tiene control de todo lo que nosotros somos. Pero hay unas leyes espirituales que tienen que cumplirse. Todavía la tierra está esperando la redención. ¿Me lo entendió? Estamos operando bajo un gobierno con un sistema de tinieblas. El mundo está en tinieblas, pero tú y yo somos la luz, somos la esperanza. ¿Y qué dice? Que la tierra espera que la manifestación, cuando tú te manifiestas, ¿qué sucede? Ahí está Dios, ahí está Dios. Y tú pones los pies, ahí llegó Dios. Y tú hablas, ahí habló Dios. O sea, por eso es que hay una lucha, es una batalla espiritual. Pero tú y yo prevalecemos en el nombre. Lo aclaré, ¿verdad? No se lo compliqué, está bien. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano, y el pueblo de Dios dice: ya no lo hace bien. Les amamos, iglesia.